Bienvenidos a la primera clase del curso de elasticidad. Antes de comenzar, quería recordarles lo último que vimos en la clase anterior respecto del aprovechamiento o la optimización de los tiempos de estudio. En este caso vamos a ver un video de la clase teórica relacionada con el tema de tensiones. Y en este sentido quería recordarles lo útil que es, aparte de ver y escuchar, hacer alguna otra actividad como para facilitar el aprendizaje. En este caso, una actividad que uno puede realizar mientras está mirando el video es tratar de tomar un apunte referido al tema, es decir, tener uno su propia nota. Para esto, digamos, si uno se involucra con ese tipo de actividad, va a estar haciendo una actividad que involucra tanto el sentido de la vista, el oído y aparte la actividad manual de tomar nota y de reproducir, digamos, la explicación que vamos a hacer. Así que los invito a acompañar la vista de este video con la toma de un apunte correspondiente. Bien, dicho esto, vamos a pasar a la presentación del tema de hoy. Bien, el capítulo que vamos a comenzar a desarrollar es el primer tema del programa y se refiere a las tensiones en un medio continuo. Eso es básicamente lo que vamos a ver hoy. En esta clase, la primera parte, vamos a llegar digamos, hasta las condiciones de borde que se requieren, digamos, para hacer el análisis de este tema. Vamos a hacer una introducción sobre la metodología que se utiliza en general en el estudio de la elasticidad o de la mecánica de los medios continuos, digamos, que es la elasticidad sería una de las ramas de la mecánica de los medios continuos. Esta es una ciencia, digamos, que se ha desarrollado en el siglo pasado, digamos, a partir del año 1950 aproximadamente, con el advenimiento de los métodos numéricos, digamos, de cálculo, que ha permitido hacer un nuevo enfoque, digamos, de las soluciones que se plantean al tema, y de esta manera se ha construido un conjunto de conocimientos que se pueden aplicar tanto a los fluidos como a los sólidos, es decir, prácticamente el mismo conjunto de ecuaciones con muy pocas modificaciones se pueden aplicar, digamos, a los sólidos y a los fluidos al mismo tiempo, es decir, que podríamos estar resolviendo de manera matemáticamente, digamos, se podrían resolver las ecuaciones tanto de los sólidos como de los fluidos aplicando la misma metodología. En particular, nosotros, este enfoque, digamos, es el enfoque moderno que se da en este momento en las universidades europeas, pero tiene una complejidad matemática muy elevada, digamos, y a veces desvía el sentido, digamos, que tiene aquí con el que está puesto el tema dentro de la carrera de ingeniería civil, dado que lo que a nosotros nos interesa es la aplicación tecnológica de los conocimientos para finalmente resolver el dimensionado de una estructura. Bien, vamos a avanzar entonces en cuáles son cómo estaba hecha la metodología para resolver problemas con elasticidad. Bien, la elasticidad, digamos, está emparentada básicamente con la física, a través de lo que se denomina la mecánica y la termodinámica. La mecánica es lo que ustedes más o menos vieron en la física 1, digamos, ¿no? Y la termodinámica es una asignatura que seguramente van a ver un poco más adelante. ¿En qué se relacionan? Bueno, el concepto fundamental que ronda en todo esto es el tema del trabajo y la energía. Es decir, cuando nosotros tenemos un cuerpo deformable, ¿no?, sobre el cual actúan un conjunto de fuerzas o de tensiones, lo que va a ocurrir es que se va a producir una deformación de ese cuerpo. Por lo tanto, eso significa que las cargas se van a desplazar, las cargas externas se van a desplazar una cierta cantidad en la dirección de su punto de aplicación y van a generar de esta manera lo que se denomina un trabajo externo. A su vez, ese trabajo lo que produce es una entrega de energía, ¿no? Y en este sentido, digamos, la energía que se entrega desde afuera a través del sistema de cargas o de tensiones
¿sí? Va a ser almacenada por el cuerpo en la forma denominada energía interna, ¿sí? Esa energía interna básicamente está compuesta por el trabajo que realizan en cada punto, digamos, de la estructura, las tensiones que actúan internamente y que, por supuesto, al deformarse el cuerpo, también todos los cuerpos, digamos, todos los puntos internos del cuerpo van a sufrir corrimientos, ¿no? Según las direcciones cartesianas, por ejemplo. Bien, esto ha generado digamos, la aparición de determinados teoremas, como por ejemplo el teorema de los trabajos virtuales, ¿sí? En el cual se establece que al no producirse pérdidas de energía de ningún tipo, ¿sí? El trabajo virtual externo es igual al trabajo virtual interno que se desarrolla sobre la estructura. Esta es una base empírica o una ley de digamos, de la mecánica y de la termodinámica que es directamente aplicada al cálculo de estructuras y es justamente una forma particular de resolver esta ecuación la que originó, digamos, el método de los elementos finitos. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es cómo se realiza la descripción matemática de las leyes. Es decir, muchas de estas leyes que se utilizan modernamente han sido, digamos, descritas o descubiertas, digamos, mucho antes de que se logre su expresión matemática. Así, por ejemplo, para dar un dato, por ejemplo, la ley de Hooke de comportamiento de los materiales fue deducida mucho antes de que tuviera una expresión matemática que se logró casi 70 años después mediante Cauchy. Es decir, la descubrió Hooke, pero la ley tuvo una expresión matemática producida por Cauchy mucho tiempo más adelante. Otro aspecto que se tiene en cuenta es que todas estas bases teóricas, estos teoremas y estas leyes matemáticas tienen que ser aplicadas necesariamente sobre un material en concreto, sobre el cual, digamos, en este caso se va a construir la estructura. Entonces, aquí entra en juego lo que se denomina la determinación experimental de las propiedades de la materia, es decir, las propiedades que tiene un material, la única manera de resolverlas es mediante experimentación, es decir, básicamente, modernamente ahora lo hacemos mediante ensayos normalizados, ¿no?, en un laboratorio y ahí medimos las propiedades. ¿Cuáles son las propiedades necesarias para, en el caso de la elasticidad? Necesitamos determinar el módulo de Young y el módulo de Poisson. Con esas dos constantes es suficiente, digamos, para desarrollar todo lo que necesitamos dentro de la elasticidad. Este tema, digamos, es un tema que tardó mucho tiempo la humanidad en resolverlo, es decir, viene desde la época de los griegos, donde surgía la pregunta de cómo es que ocurría o hasta dónde soportaba un material determinada cantidad de carga, ¿no? Y no se encontraba la relación que había entre la carga aplicada y la superficie sobre la que estaba aplicada la carga, es decir, no existía el concepto de tensión. Se trataba de resolver el tema en términos de fuerzas, ¿sí? Y eso no llevó a un buen resultado, sino que fue hasta el año 1670 cuando Hooke logró descubrir la ley de Hooke, en la cual se relacionan las tensiones, es decir, fuerzas por unidad de superficie, y las deformaciones específicas, ¿sí? Si bien, digamos, la ley de Hooke inicialmente explicaba el comportamiento de un cuerpo como el comportamiento de un resorte, la posterior expresión final o posterior expresión de Cauchy de la ley de Hooke llegó a, digamos, a expresarse en términos de tensiones y deformaciones específicas. Bien, todo este andamiaje de conocimientos y de leyes finalmente constituyen lo que se denomina las ecuaciones básicas para un medio continuo en particular. Ahora vamos a empezar a hablar cuáles son específicamente las hipótesis que vamos a manejar dentro de la elasticidad. Pero básicamente, digamos, el método clásico, digamos, estudia determinados cuerpos bajo determinados estados de carga y en base a unas hipótesis, ¿sí?, que lo único que hacen las hipótesis es
simplificar el problema, y acá hay un concepto que hay que tener presente, y es que a medida que un problema tiene cada vez más hipótesis o un mayor número de hipótesis, significa que es un problema que se le han introducido esas hipótesis para simplificar alguna parte del proceso, como puede ser desde la deducción de la ecuación diferencial que gobierna el problema hasta facilitar, digamos, la solución del problema, ¿no? Y está claro también que cada vez que le agregamos una hipótesis es como que nos va alejando, digamos, del comportamiento real que tiene la naturaleza. Hay que tener en cuenta, digamos, que cuando hacemos uso de estos conocimientos en la ingeniería, cada uno digamos, de los métodos o las ecuaciones que estamos utilizando tienen un determinado grado de incertidumbre, ¿sí? Cuanto más hipótesis tenga un problema que yo estoy resolviendo, o el método con el cual estoy tratando de resolver el problema, seguramente va a tener un grado mayor de incertidumbre, es decir, se va a alejar cada vez más del comportamiento real. Entonces, cuando yo tengo un conjunto de ecuaciones y tengo que resolver un problema específico, y bueno, ahí esas ecuaciones se tienen que convertir en una herramienta útil para resolver el problema, y ahí es donde empiezo a aplicar criterios para simplificar el problema, digamos. Es decir, si con el método, digamos, manual, sobre todo, esto era muy utilizado, digamos, ¿no? Es decir, había necesidad de recurrir a esto para que de alguna manera las expresiones y los métodos de solución fueran útiles y se pudieran solucionar, digamos, con poco esfuerzo de cálculo. Hoy en día esto ya no es tan necesario, y como vamos a ver en el curso, hoy podría utilizar, digamos, un conjunto de ecuaciones que prácticamente no tienen ninguna hipótesis o muy pocas hipótesis, que me ayudarían, digamos, a aproximar el comportamiento más real de las estructuras. Bien, una vez que ya tengo las hipótesis, el siguiente paso está referido a lo que serían las técnicas de solución. Es decir, las técnicas de solución van cambiando con el tiempo. Hoy en día tenemos computadoras y podemos aplicar el método de elementos finitos. Quizás más adelante podamos tener otras técnicas que aparezcan, digamos, y que nos van a permitir resolver las estructuras. O hay también antiguas técnicas basadas en otros métodos que no necesariamente son numéricos. Hay métodos que son mediante analogías, o métodos que utilizan la fotografía con luz polarizada. Es decir, hay distintos métodos que sirven para estudiar el campo de tensiones y deformaciones que se desarrollan en un sólido. ¿Qué hipótesis vamos a usar? Bueno, la elasticidad en particular tiene 4 hipótesis generales. Estas se aplican a cualquier modelo que esté dentro de la elasticidad. La primera hipótesis son todas referidas al material, o cómo tiene que comportarse el material para que yo le pueda aplicar el modelo de la elasticidad. La primera condición que se requiere del material es que el material sea un material elástico. Esto quiere decir que básicamente cumpla la ley de Hooke, ¿sí? La ley de Hooke básicamente lo que expresa es que el comportamiento de los materiales es similar al comportamiento de un resorte. Es decir, cuando yo aplico una carga sobre un resorte, el resorte cambia su longitud, es decir, sufre una deformación, y cuando quito la carga, el resorte vuelve a la posición original, sin deformación permanente. Eso sería un comportamiento elástico. Y es esto, digamos, a lo que se refiere el requisito de los materiales. El otro sentido que se le puede dar a esto es que los materiales claramente tienen en su primera fase un comportamiento elástico, ¿sí? Elástico lineal en particular, para una simplificación extra, digamos, que hay, es que material es elástico lineal, y después tiene un periodo de plasticidad, digamos, donde el material, si lo descargo, va a tener una deformación remanente hasta llegar, digamos, al punto en el cual el material sufre la rotura. Claramente, toda esa parte, digamos, que va desde el límite elástico
hasta el momento de la rotura, en este caso no entraría, digamos, o esa fase de estado, digamos, de deformaciones y tensiones, no entraría dentro del análisis de la elasticidad. Como vamos a ver más adelante, esto lo que hace es, digamos, considerar que las estructuras solamente trabajan y almacenan energía en el sector elástico, despreciando la cantidad de energía que se puede almacenar en el sector plástico digamos elastoplástico. Esto lo van a ver ustedes con más detalle cuando vean cómo se dimensionan las estructuras tanto de metales como de hormigón, y van a ver que allí el comportamiento del material es elastoplástico, digamos, y ahí es con ese criterio que se han hecho las normas de dimensionado. Que el material tiene que ser isótropo. ¿Isótropo qué significa? Que si yo me paro en un punto del material y analizo sus propiedades fundamentales, en el caso de la ley de Hooke necesito el módulo de Young y el módulo de Poisson, en cualquier dirección alrededor de ese punto, significa que esos dos valores van a ser los mismos, es decir, no cambian con la orientación que yo esté considerando. Es decir, que es lo contrario de lo que sería un material anisótropo, en el cual los valores de E y del módulo de Poisson pueden cambiar en alguna dirección en particular. Casos particulares, por ejemplo, los materiales estratificados, ¿sí?, que tienen, digamos, distintas capas de distintos materiales y que, bueno, cuando yo analizo el comportamiento en un sentido y en otro es bastante distinto. Que el material sea homogéneo. Eso significa que estas propiedades, el módulo de Poisson y el módulo de Young, a medida que me muevo en distintos puntos, ya no en distintas direcciones, sino en distintos puntos del sólido, siguen siendo los mismos, es decir, es constante, no cambia de un punto al otro el módulo de Young y el módulo de Poisson. Y que el material sea continuo. Bueno, aquí a lo que se refiere esto es que la escala con la que se consideran tanto la distribución de tensiones o la distribución de deformaciones es una escala macroscópica. Si yo considerara una escala microscópica, en realidad me daría cuenta, es decir, a nivel atómico, digamos, me daría cuenta que la materia, lo que abunda en la materia, digamos, es el vacío. Y digamos, la porción de materia que tiene masa real es muy pequeña, digamos, es parecido a la distribución que hay en el universo, digamos, ¿no? Es decir, hay planetas que están separados de otros por millones de kilómetros, digamos, ni hablar de las estrellas. Es decir, que la escala con la que nosotros consideramos es una escala macroscópica, digamos, en las cuales no se alcanza a distinguir estas separaciones interatómicas. Y por lo tanto, las propiedades que se consideran, ¿sí?, son las propiedades medias en un área finita. Es decir, tampoco se considera, por ejemplo, los distintos cristales que componen un material. Como ustedes ya van a estudiar, se van a dar cuenta que tanto el acero como el hormigón están compuestos por distintos cristales, ¿no?, que se encuentran agrupados de distintas formas, digamos, pero que cada uno de esos cristales tiene una propiedad distinta, es decir, un módulo de Young y un módulo de Poisson distinto. En este caso no se considera ni siquiera al tamaño cristalino, sino que se considera una escala mucho más grande, y lo que se toma como módulo de Young y módulo de Poisson es como si fuera un valor medio de un área finita. Ese es el concepto de continuidad. ¿Qué otros conceptos fundamentales tenemos que tener en cuenta? Bueno, en los sólidos y bueno, en los fluidos también hay que tener en cuenta la densidad. La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen que tenemos. Por supuesto, esta densidad, digamos, en el caso de la elasticidad tiene que ser constante, es decir, no puede haber cambios de densidad. El otro efecto que normalmente se tiene en cuenta, o se puede tener en cuenta en la elasticidad también, es la temperatura. Es decir, puedo tener una estructura que está sometida a un sistema de cargas, pero la acción de la temperatura genera otro campo de deformaciones y tensiones que se superpone al anterior. El ejemplo clásico de esto es las presas. La porción de la presa que está en contacto con el embalse tiene una determinada temperatura, que es la temperatura del agua, mientras que la presa que está en contacto con el aire
normalmente recibe la radiación solar y durante el día sufre distintas temperaturas, por lo tanto sufre distintas dilataciones y genera un campo de deformaciones distinto, digamos, ¿no? Es decir, mientras la superficie en contacto con el agua prácticamente no varía la temperatura durante todo el año, la temperatura que está en contacto con el aire cambia con la estación y con la época del día, digamos, ¿no? Con la hora del día. Bueno, el concepto que les decía antes, que estas ecuaciones se pueden aplicar, o esta metodología se puede aplicar tanto al medio fluido, en lo que se denomina la mecánica de los fluidos, o al medio sólido, en lo que se denomina la mecánica de sólidos. Y las dos grupos de conocimientos juntos se denomina lo que se llama la mecánica del medio continuo, con modificaciones, pero básicamente esa es la metodología que se está planteando. Empezamos a ver cómo considerar el tema, o cómo empezar a diferenciar los distintos tipos de fuerzas o tensiones que actúan sobre un cuerpo, básicamente. Primero, hay un conjunto de fuerzas de volumen, que en general se llaman fuerzas que actúan a distancia, y básicamente, digamos, en la ingeniería civil, estamos considerando lo que se llama la fuerza gravitacional. ¿Sí? La fuerza gravitacional no es otra cosa que el peso propio que tiene el material o el elemento que estoy analizando. Ese peso propio se tiene que expresar en términos de peso por unidad de volumen, es decir, esto es peso específico. Como siempre, digamos, el peso está dirigido en la dirección del centro de la Tierra, pero aquí aparecen tres componentes. Ocurre que a veces los ejes X y Z, ninguno de ellos está orientado en la dirección del centro de la Tierra, en el problema particular que estamos tratando. Por lo tanto, esa componente que está dirigida hacia el centro de la Tierra tiene una componente en los ejes X y Z. Y básicamente este sería el peso específico. ¿Qué hay que tener en cuenta con esto? Bueno, hay que tener en cuenta que en realidad el peso es el producto de la masa, ¿sí?, del cuerpo por la aceleración de la gravedad o del campo gravitatorio en el lugar en el que estemos en ese momento. Cuando estamos en la superficie de la Tierra no hay problema y es un valor constante, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Pero cuando nos alejamos del planeta, el campo empieza a comportarse como un campo potencial. ¿Por qué digo esto? Y bueno, porque por ejemplo las estructuras que se manejan en la Estación Espacial Internacional necesariamente tienen que tener presente este efecto del campo gravitatorio, ¿sí?, y de la forma de comportamiento distinto en la superficie que en la órbita de la Tierra. Y lo mismo que tener en cuenta que desde en el momento, digamos, que van a salir de la Tierra sobre un cohete, digamos, van a tener un determinado tipo de esfuerzos, la aceleración G que van a recibir es mucho más grande que la que tenemos aquí en la Tierra, y cuando estén orbitando van a tener otro tipo de aceleración, de tal manera entonces que los esfuerzos van a ser distintos, digamos, más allá de las cargas que tengan aplicadas, desde el punto de vista de la interacción a distancia, va a sufrir una variación. En general vamos a considerar el peso aplicado en la superficie de la Tierra para las estructuras de la ingeniería civil. ¿Qué otra fuerza podría actuar a distancia? Bueno, otra fuerza podría ser la interacción electromagnética. Hoy ya hay mucho software son software que se denominan de tipo de campos multifísicos, que tienen en cuenta otras acciones sobre la estructura, como por ejemplo la interacción electromagnética o la interacción de las radiaciones. Es decir, hay complicaciones mucho más allá de lo que nosotros vamos a ver acá, que es simplemente basado en la determinación de los campos de deformaciones y tensiones sometidos a carga, digamos, ¿no? En general, ¿cómo vamos a considerar el análisis? Bueno, vamos a considerar que un sólido, ¿sí?, yo lo tengo, digamos, estas dos mitades que aparecen aquí, considérenlas unidas, y que ese sólido va a estar sometido a, en realidad que aparecen como fuerzas, pero en realidad las fuerzas en sí mismas no existen, sino que lo que existe es una fuerza aplicada en una unidad de superficie, es decir, en las estructuras reales
no existe una fuerza puntual aplicada, sino que lo que existe es una fuerza. Normalmente los elementos estructurales tienen un área, digamos, de contacto. O lo mismo, las cargas tienen un área de contacto. Por ejemplo, no sé, por decir algo, un auto sobre el pavimento no apoya de manera puntual, sino que apoya a través de la superficie de contacto de la rueda. Una columna no apoya sobre, digamos, de manera puntual sobre la base, sino que apoya con una determinada superficie. Lo mismo ocurre con una fundación. Sobre el suelo no apoya de una manera puntual, sino que tiene justamente una superficie conocida. Y así siguiendo, digamos, no sé, ponemos una silla sobre el piso y bueno, las patas de la silla tienen una determinada superficie que transmiten la carga. Es decir, que siempre vamos a tener una fuerza, pero distribuida en una superficie. Así que estas no deben ser consideradas como fuerzas, sino como tensiones. Ustedes habrán visto en la estabilidad 1 el concepto básico que para un cuerpo, digamos, se encuentre en equilibrio, la sumatoria de fuerzas tiene que ser 0. Y en esa sumatoria de fuerzas, ¿qué intervienen? Bueno, intervienen tanto las cargas como las reacciones. O sea que tenemos un conjunto de cargas, un conjunto de tensiones de carga, un conjunto de tensiones de reacción que normalmente están en los apoyos a tierra, que están en equilibrio. En ese momento, entonces, ahora entramos en la elasticidad, que lo que intenta hacer es un análisis de qué pasa, no ya en el punto de aplicación de la carga o en el punto donde está el apoyo, sino tratamos de ver qué pasa ahora en cualquier punto interior del cuerpo, ¿no? Entonces, para hacer ese análisis, ¿no?, hacemos una abstracción, ¿sí? O como digo yo, siempre los ingenieros estamos haciendo algo distinto, algo raro. En este caso lo que vamos a hacer es imaginarnos que en un determinado punto que me interesa estudiar a mí, o determinar las tensiones, voy a cortar ese sólido con un plano, como si fuera a cortar una naranja con un cuchillo. Lo corto con un plano, ¿y qué va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir que una de las mitades, por ejemplo la mitad derecha, tiene una resultante, ¿sí?, de toda una tensión resultante equivalente a todas las tensiones que tiene, digamos, aplicadas sobre su mitad, que necesariamente tiene que ser igual a la otra tensión que está en la otra mitad, porque estas dos fuerzas, una es una acción y la otra es una reacción, y para que estén en equilibrio necesariamente tienen que estar sobre la misma recta de acción, tiene que tener el mismo módulo y sentido contrario. Lo único que tiene que tener distinto es el sentido. Entonces, reemplazo, digamos, toda esta mitad, ¿sí?, o la mitad derecha, digamos, produje el corte del sólido en dos partes, reemplazo la mitad derecha por la reacción, digamos, ¿sí?, la reacción que equilibra, digamos, a las fuerzas que yo suprimí. Esa reacción, que está actuando sobre un determinado plano, ¿sí?, que yo elegí arbitrariamente el plano, el plano de corte, o se puede considerar que está descompuesta en dos componentes. Una componente que está en la dirección del plano, que es una componente denominada tangencial, y otra componente que está en la dirección de la normal del plano de corte. Es decir, que esta coincide con la dirección de la normal del plano de corte. En general, esta resultante, ¿sí?, esta resultante de las tensiones de la mitad derecha, no va a coincidir con la normal del plano. Puede ocurrir, pero en general no va a coincidir. ¿Sí? Bien, entonces, con esto, digamos, ahora vamos a iniciar el análisis de cómo se desarrollan, una vez que yo tengo sobre esta superficie inclinada la acción, ¿sí?, de esta tensión equivalente a las tensiones de la mitad que suprimí, qué ocurre, digamos, en el interior del sólido, ¿sí?, y cómo se manifiestan las tensiones internas de equilibrio que aparecen, digamos, en los tres ejes coordenados. Normalmente nosotros vamos a hacer una descomposición del eje X, del eje Y y del eje Z. Este será un sistema que vamos a denominar un sistema global sobre el cual vamos a realizar el análisis. Un detalle, como todos ustedes saben y habrán visto en álgebra, las normales
en la dirección normal del plano, está definida a través de los cosenos directores de los ángulos que forman la normal con el eje X, la normal con el eje Y y la normal con el eje Z. Los tres cosenos directores definen, digamos, la dirección de la normal del plano. Para realizar este análisis vamos a considerar un sistema de referencia X, Y, Z colocado alrededor del punto. Y vamos a representar la superficie del plano de corte por esta superficie inclinada A, B, C. Inmediatamente quedan determinadas sobre cada uno de los planos, de los ejes cartesianos, los planos cartesianos. Por ejemplo, la cara A o C será perteneciente al plano XZ, mientras que la cara B o C será perteneciente al plano YZ y la cara A o B será perteneciente al plano XY. Las fuerzas que actúan, las tensiones que actúan son, por un lado, las tensiones en la superficie exterior, que está representada por la tensión P, como ya mencionamos anteriormente. En el gráfico se encuentra representada la normal del plano seleccionado, la normal a la cara ABC, la tensión P y sus componentes, considerando dos posibles descomposiciones. Una según la normal del plano y la dirección perpendicular a la normal, que vamos a llamar en la dirección de la normal del plano sigma n y en la dirección de la perpendicular al plano tau sub n. Hay que tener en cuenta que esta tau sub n está actuando en realidad sobre la superficie ABC. Y también podemos considerar que esta tensión P se puede descomponer según las componentes cartesianas, P sub X, P sub Y y P sub Z. A su vez también hay que considerar que la normal n forma con el eje X el ángulo alfa, con el eje Y el ángulo beta y con el eje Z el ángulo gamma, y que la normal queda definida por los cosenos de cada uno de estos ángulos, los denominados cosenos directores. De esta manera entonces tenemos un conjunto de fuerzas de superficie denominadas fuerzas exteriores, denominadas P sub X, P sub Y y P sub Z. Las fuerzas de superficie, pero internas, que son las que van a generar, digamos, las reacciones internas o las tensiones internas sobre cada una de las caras, se pueden denominar de la siguiente manera. En cada una de las caras cartesianas, que están representadas aquí, va a haber siempre una tensión normal y dos tensiones tangenciales. En cada una de las caras ocurre lo mismo. En este caso, tenemos que considerar que las tensiones normales llevan el nombre de la dirección del eje a la cual representan. Así, por ejemplo, la normal del plano YZ, que está dirigida hacia el exterior, está en el sentido contrario del eje X y en esa dirección va a estar actuando la tensión sigma X. Conjuntamente con esa tensión normal sigma X va a haber dos tensiones tangenciales. Una en la dirección contraria del eje Y, ¿sí? Dado que estamos en la cara denominada cara negativa, porque la normal del plano está en el sentido negativo del eje X. Entonces, estas tres caras que están representadas aquí son denominadas normalmente caras negativas. Por lo tanto, el sentido positivo es el sentido negativo de los ejes, para cada una de las tensiones según se trate. En este caso, la primera tensión tangencial esta, la nomenclatura que se sigue es la siguiente. Es una tau de la cara X, por eso lleva el subíndice X, y está en el sentido del eje Y, por eso esta se llama tau XY. Esta, por su parte, también pertenece a la cara X, o acompaña a sigma X, pero está en la dirección del eje Z. Esta es una tau XZ. Esta que tenemos acá, su normal está en la dirección contraria al eje Y, por lo tanto la tensión normal se llama sigma Y y las dos tensiones tangenciales se llaman tau IX y esta será la tau IZ. En la cara inferior tenemos la normal del plano hacia afuera en la dirección contraria al eje Z,
así que aquí tenemos sigma z, y las dos tensiones tangenciales tenemos la tau zx en la dirección del eje x y la tau zi en la dirección del eje y. Hay que tener presente que debido a las deducciones realizadas por Cauchy se va a verificar, ¿no?, que el tau xi es igual al tau ix, el tau iz es igual al tau zi y el tau zx es igual al tau xz. Si no, el cuerpo estaría sufriendo una rotación alrededor de alguno de los ejes. Entonces vamos a tener en cada cara, vamos a tener una tensión normal por cada eje y vamos a tener dos tensiones tangenciales por cada cara, o por cada plano cartesiano. Aquí está lo que les comentaba antes. El plano ABC está definido a través de sus cosenos directores, que nosotros vamos a denominar al coseno del ángulo alfa, que forma la normal con el eje X, vamos a llamar L, al coseno del ángulo beta lo vamos a llamar M, y al coseno del ángulo gamma lo vamos a llamar N. A su vez, estos cosenos los cosenos directores tienen la propiedad que su suma, la suma de sus cuadrados es igual a 1. Vamos a ver ahora qué relación hay entre la superficie inclinada, el valor de la superficie ABC, y cada una de las superficies de los planos cartesianos. Para averiguar esto tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que el ángulo que forma la normal a la superficie inclinada con uno o cualquiera de los ejes es el mismo ángulo que forman sus correspondientes superficies perpendiculares. Es decir, el ángulo que forma la normal con el eje X, ¿sí?, es el mismo que forma la cara ABC con la perpendicular al eje X, que sería BOC. De tal manera entonces que el valor de la superficie BOC lo puedo obtener simplemente proyectando la superficie ABC, multiplicándola por el ángulo que forman entre ellas, que es el mismo que forma la normal del plano con el eje X. Entonces, la superficie ABC multiplicada por el coseno de alfa va a ser igual a la superficie BOC. O lo que es lo mismo, si yo arbitrariamente digo que la superficie ABC es unitaria, entonces se va a convertir en 1 por L igual a la superficie BOC, de donde resulta que la superficie de BOC, de este triángulo que está acá, es igual a el coseno de alfa o igual a L. De idéntica manera puedo hacer ese razonamiento para la siguiente superficie. Por ejemplo, la normal del plano con el eje Y forma el ángulo beta, ¿sí? Por lo tanto, si yo multiplico a la superficie ABC por el coseno de beta, voy a obtener la superficie que es perpendicular al eje Y, es decir, esta que está acá, o sea, la superficie AOC. ¿Sí? De vuelta, si la superficie ABC es unitaria, entonces multiplicada por el coseno de beta, que nosotros hemos denominado M, me va a resultar que M es igual, el valor de M es igual a la superficie AOC. Y de la misma manera puedo realizar el razonamiento para la superficie AOB. El ángulo que se forma entre la normal y el eje Z es el ángulo gamma, por lo tanto, si yo multiplico la superficie inclinada por el coseno del ángulo gamma, voy a obtener la superficie AOB. Bien, dicho esto, entonces, esto es una información útil, porque a partir de ahora vamos a tratar de encontrar las ecuaciones de equilibrio en la dirección de cada uno de los ejes cartesianos. Entonces, las ecuaciones de equilibrio las tengo que plantear en términos de fuerzas. Y como yo tengo tensiones que están actuando sobre las caras, para convertirlas a fuerzas, las tengo que multiplicar por la superficie sobre la cual están actuando y de esa manera poder plantear las ecuaciones. Por ejemplo, para plantear la ecuación de equilibrio según el eje X, ¿sí?, voy a tener que considerar, por un lado, la tensión exterior que está actuando sobre la cara inclinada, que será P sub X. E internamente voy a tener
la tensión sigma x sobre la cara B o C, la tensión tau ix sobre la cara A o C y la tensión tau zx sobre la cara A o B. Es decir, esas son las únicas tensiones que van a estar en la dirección del eje X. Como se verifica también, hay una tensión normal y dos tensiones tangenciales. Entonces, para hacer el cálculo, ¿sí?, tendría que hacer lo siguiente. La fuerza total exterior surge de hacer P sub X multiplicado por la superficie ABC. ¿Sí? Y eso tiene que ser igualado por las fuerzas internas, que están compuestas por sigma X multiplicado por la superficie B o C, tau ix multiplicado por la superficie A o C, y tau zx multiplicado por la superficie A o B. De tal manera que esta ecuación se convierte en P sub X. La superficie ABC la ponemos unitaria, así que me queda solamente P sub X. Sigma X y la superficie B o C vale L, por lo tanto pongo L. Tau ix por A o C va a ser M. Y tau zx por A o B va a ser N. De tal manera que de esta manera me queda escrita la ecuación de equilibrio según el eje X. Idéntico razonamiento puedo emplear para la ecuación de equilibrio según el eje Y. Tengo, por un lado, la tensión externa P sub I, e internamente tengo sobre B o C la tensión tangencial tau xi. Sobre A o C tengo sigma I y sobre A o B tengo tau zi. De vuelta tengo una tensión normal y dos tensiones tangenciales. Entonces la ecuación de equilibrio va a resultar la siguiente. A P sub I la multiplico por la cara, el valor de la cara sobre la que actúo. Después tengo tau xi, lo multiplico por la superficie sobre la que está actuando. Sigma I, lo mismo, por la superficie A o C, y tau zi por la superficie A o B. Y nuevamente hago los mismos reemplazos que antes. Esta es una superficie unitaria, así que me queda P sub I, y me queda entonces tau xi por la superficie B o C, que vale L, sigma I por la superficie A o C, que vale M, y tau zi por la superficie A o B, que vale N. De esta manera me queda la ecuación de equilibrio según el eje Y. Idéntico razonamiento puedo aplicar para la ecuación de equilibrio según el eje Z. Tengo la tensión sigma Z exterior y tengo las tres componentes tau xz sobre el plano B o C, tau iz sobre el A o B y sigma z sobre el A o B. ¿Sí? Perdón, tau iz era sobre el A o C. Entonces, planteando nuevamente la ecuación de equilibrio de fuerzas, multiplicando por las superficies, multiplico a P sub Z por la cara inclinada, que es unitaria, a tau xz por la superficie B o C, a tau iz por la superficie A o C y a sigma z por la superficie A o B, y haciendo los reemplazos me queda la ecuación de equilibrio según el eje Z. De esta manera entonces me quedan las ecuaciones de equilibrio según el eje X, según el eje Y y según el eje Z. Estas ecuaciones me van a permitir resolver las denominadas condiciones de borde. Una forma particular de escribir las ecuaciones anteriores, ¿sí? Observen ustedes que el primer término está multiplicado por L, el segundo por M, el tercero por N, en cada una de ellas, ¿sí? De tal manera entonces que yo podría escribir este término como un vector, ¿sí?, de una dimensión, mientras que esto lo podría convertir en la multiplicación de una matriz, ¿sí?, por L, M y N. Si yo hiciera la multiplicación de esta matriz por este vector, volvería a tener las ecuaciones anteriores, digamos, que habíamos escrito. A esta matriz en particular se la denomina el tensor de tensiones, que la particularidad que tiene es que es un tensor simétrico, es decir,
aquí se verifica que tau ix es igual a tau xy, que tau zx es igual al tau xz y que el tau zi es igual al tau iz. ¿Sí? Esa es una de las propiedades que tiene el denominado tensor de tensiones. Finalmente podemos plantear las condiciones de borde usando las ecuaciones de equilibrio que vimos anteriormente. Entonces la condición de borde según x sería: en el caso de que sobre el borde o sobre la superficie exterior del cuerpo no hubiera una carga aplicada, las tensiones según x tendrían que verificar con esta ecuación en cada una de las direcciones que yo considere. Y en el caso de que haya una carga aplicada, acá se reemplazaría por el valor de la carga o de la tensión en la dirección del eje x. Lo mismo pasa según el eje y. Esta es la ecuación de equilibrio según el eje y, y en el caso que no tenga ninguna carga aplicada, esto sería la relación que tendrían que cumplir las tensiones entre sí, mientras que si hubiera una tensión en la dirección y, ese sería el valor que tendría que reemplazar aquí. Y lo mismo ocurre según la dirección del eje z. Bueno, de esta manera hemos llegado a las condiciones de borde. En el próximo video seguiremos avanzando con las ecuaciones de equilibrio alrededor de un punto.